Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo momento de nuestra sesión de miércoles, nuestra semana 2, módulo 4, textos y visiones del mundo. Solo por contextualizar, estábamos revisando estos tres periodos o estos tres momentos de la literatura en México. Literatura indígena o prehispánica, colonial y los albores del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, vamos a profundizar un poquito más, ver un poquito más acerca de la literatura prehispánica. Primeramente, cuando hablamos de literatura prehispánica, nos a ver, tengan ahí cuidado con sus micros, por favor. Y ahorita lo apagas, hijo, para que descansen. Tengan cuidado con sus micros. ¿Tres? Vamos a esperar un momentito más, parece que ya. Ya está, siguen aquí ingresando. Siempre recuerden tener sus micros ahí en silencio. Es importante para, pues bueno, no interrumpirnos y dar ese espacio también allá con ustedes, ¿no? Y en cualquier momento que tengan una duda, pregunta, pues con todo gusto aquí la externamos. Entonces, eh, la literatura prehispánica es el conjunto de expresiones literarias propias de la cultura, de las culturas autóctonas, ¿verdad? De nuestro continente y que han llegado a nosotros gracias a la tradición oral y a las tradiciones de los mismos cronistas. Las mejores muestras de literatura prehispánica son aquellas culturas como la azteca, la maya, la inca. ¿Qué características tenían estas eh, formas literarias prehispánicas, anónima y colectiva? Fíjense qué interesante aquí la cuestión. Las creaciones literarias carecían de autor porque no les interesaba dejar constancia de sí mismos, sino de su comunidad, ¿no? Qué interesante, algo prácticamente imposible en nuestros días, ¿verdad? Que pues hay esa necesidad o se ha creado esa necesidad de reconocimiento, ¿verdad? Fíjense en estos tiempos, anónima y colectiva por convicción, para no dejar constancia de sí mismo. Agraria, consideraban a la tierra y en general a la naturaleza como su gran madre, de la cual recogían los frutos necesarios para vivir, lo que ya comentábamos, ¿verdad? Adelantaba un poco. Por eso es que parte de esto me parecen sociedades muy conscientes, preocupadas principalmente o todo su desarrollo, su actuar como principal eje la naturaleza. Antes de todo, el respeto a la naturaleza, el cuidado a la naturaleza. Sí, entonces, pues muy significativo. Otra característica fue oral, creada en los diferentes idiomas de los pueblos conquistados, el quiché, el náhuatl, ¿sí? Etcétera. Panteísta porque tenían una relación directa con los elementos de la naturaleza, el sol, la luna, el rayo, el jaguar, etcétera, así como los elementos. Y bueno, pues nostálgica, impresionista también, ya que transmitían alegría, dolor, animosidad, reverencia, culto. Igual comentábamos para comprender lo que representa la literatura colonial, pues primeramente iniciamos distinguiendo o reconociendo que cuando hablamos de la colonia es cuando un país o una población está en disposición de dominar a un destino, el funcionamiento de otro. De esa manera es que
se ejerce la colonia, ¿sí? Entonces, claramente podemos distinguir también distintas formas que puede adquirir la colonia en cuanto a la posición, en cuanto al dominio, que es un dominio cultural, económico, militar, etcétera. Entonces, cuando hablamos de este periodo, que hablamos de la literatura colonial, nos referimos a los textos que se produjeron en el interior de las colonias. En este sentido, pues los textos que emergen principalmente son los producidos por los representantes de la colonia, ¿sí? Respecto al país que coloniza y no al país sometido. No van a ellos todavía a, pues a difundir la obra del país sometido, todo lo contrario, ellos vienen a, compartir su cultura, ¿sí? Y bueno, sabemos que no toda, afortunadamente no todo se elimina y viene surgiendo también ya ese mestizaje del cual pues nosotros también somos parte. Mezcla de temas aquí precisamente, ¿verdad? Por ese mestizaje del cual hablaba. Es un rasgo muy claro de la literatura prehispánica, perdón, de la literatura colonial, ¿sí? Las diferentes temáticas variadas relacionadas con el amor, la religión, la filosofía, relatos de hechos históricos, ¿sí? Estas mezclas de ambas culturas. Inquisición desde aquí, sí sabemos que han sido diferentes periodos, ¿verdad? Diferentes periodos de esta Inquisición, pues un momento tan oscuro, difícil, en tiempo medieval, la época medieval, la llegada de este proceso a América, pues significaba una vigilancia permanente frente a la cultura intelectual, de modo que se prohíben o se aceptan cantidad reducida de textos escritos y los publicados, además de que se venían del territorio español. Entonces, pues un factor determinante aquí para la producción de textos literarios, y nos vamos a dar cuenta más adelante en las épocas literarias que pues gran parte de estos textos también pues tenían que ver con el auge, el dominio absoluto del clero, ¿no? De la iglesia. A final ellos, la llegada, los españoles vinieron a traer, pues la religión, el catolicismo, ¿sí? Entonces, y todo el conjunto de rasgos culturales. Entonces, todo aquel que no, o toda obra que no se apegara a los cánones de la iglesia, a las normatividades, a las creencias, pues bueno, eran considerados herejes, ¿no? Brujos, hechiceros, etcétera, y pues eran aniquilados. Eh, por ahí a propósito, estuvimos compartiendo con estudiantes del aula presencial, tuvieron la oportunidad de ir, no sé ustedes, a lo mejor alguno de ustedes ha ido al Cervantino, ¿no? Acaba de concluir este evento cultural extraordinario. Y hablaban, pues, ahora que expliqué esta parte, que estábamos abordando las épocas literarias, hablaban precisamente de ello, ¿no? Empezaban a compartir su experiencia de ahora que fueron, eh, pues de que les enseñaban, estaban impactados por todas esas herramientas de aniquilación que se utilizaba en la Inquisición, las maneras muy violentas de morir eh, para todo aquel que no estuviera dentro, ¿no? De esos cánones. Nos dice Rebeca, en el módulo pasado se tocaba el tema de los mayas. Leía que hay pinturas que realizó la civilización sobre el dolor tan grande que les produjo que sus libros fueran quemados. Claro que sí, por los conquistadores, por lo que precisamente les gustaba mucho escribir y plasmar sus conocimientos. Sí, gracias, muchas gracias por el comentario, muy atinado.
Rebeca Ramírez. Sí, por eso es que, pues bueno, es todo un tema, ¿no? Al final de cuentas nosotros venimos ya de ese mestizaje, pero sí, pues es muy polémico porque al final aquí ya éramos, eh, pues grandes culturas, extraordinarios avances de todo tipo, filosóficos, astronómicos, híjole, civilizaciones sumamente completas. Entonces, pues bueno, les digo, a la llegada, como bien comenta su compañera, a la llegada de los españoles, pues se aniquiló, se perdió gran parte de estos textos. Y bueno, pues un periodo histórico así difícil, complejo por esta parte también de la Inquisición que viene más adelante. En cuanto a la lengua, dado que hablamos de una lengua desarrollada por los españoles, sí, el español castellano, que invaden el continente, hablamos también de una literatura que se hace llegar en lengua española durante todo este proceso colonial, ¿no? Entonces, fíjense todos los elementos que consideramos para poder analizar un texto literario. Si surgió en un periodo histórico, pues entendemos todos los rasgos que impactaron en esa mente que escribió, en ese ser que escribió eh, alguna obra, ¿no? Todos los sucesos relevantes que impactaron. Distribución de los textos, si bien se habla de la llegada de la imprenta, posteriormente permitirá la circulación de una gran cantidad de textos de forma masiva. Ya sabemos que la imprenta pues también fue un suceso dado en este momento colonial y que viene a revolucionar totalmente, viene a revolucionar el pensamiento, viene a revolucionar la comunicación. Fue un suceso histórico, pues, de gran impacto para nuestras sociedades. Exaltación de reyes y conquistadores, claro. Entendemos claramente el porqué. Esta literatura se caracterizó, entre otras cosas, por las figuras que resalta en sus relatos, de tal modo que estos papeles que se solían exaltar era precisamente para los monarcas, para los reyes, los conquistadores, los gobernantes, entre otras figuras de poder, ¿sí? El regreso a estructuras formales durante esta literatura, un punto esencial en su producción fue el regreso a las principales estructuras formales que habían sido empleadas por los poetas del siglo de oro, entre las que se encontraban a menudo el soneto, ¿sí? Sor Juana precisamente, ¿verdad? La décima musa, que hemos estado igual analizando sus textos, ¿no? Tan extraordinarios, una mujer revolucionaria, ¿verdad? Porque a pesar de todo lo que hablamos, ¿no? Que al final ella estaba, digamos que dentro, pero con una visión, con una filosofía revolucionaria. Tan es así que dentro de la misma iglesia, de los monasterios en donde ella se encontraba, pues le borraban su obra, se la perdían, se la quemaban y demás, ¿sí? Ella misma fue una rebelde, Sor Juana Inés, para los cánones de la misma iglesia. Ya después, más adelante, los mismos reyes de ese momento fueron los que pues apreciaron la obra de Sor Juana y se la llevaron a España y desde allá se difundió, pero bueno, aquí le costó, gran parte de su obra se perdió, ¿eh? Entonces es una mujer muy revolucionaria. Eh, Vamos acá ahora a la literatura del siglo XIX. A grandes rasgos podemos dividir en dos grandes mitades. La primer lugar tienen pues las revoluciones liberales, ¿verdad? El ascenso al poder político de la burguesía. Y en la segunda, revoluciones liberales que concluyen victoriosamente y que la economía capitalista se establece definitivamente. Entonces, pues en este conflicto político-social, claro que se va a reflejar en la literatura.
surgen aquí algunos movimientos, empiezan a surgir los movimientos artísticos que tratan de venir muchos de ellos a revolucionar el arte, ¿sí? A revolucionar la manera de concebir el arte, de pensar, etcétera, como el romanticismo, con su mentalidad exaltada, que pues corresponde al periodo revolucionario y contrapone la realidad con el ideal, este predominio del sentimiento sobre la razón, ¿verdad? En el romanticismo. Vamos a ver más a fondo este periodo histórico. O igual el realismo, otro movimiento que ya surge en a partir del siglo XIX, estos movimientos, el realismo, lo contrario, de espíritu más sosegado y pragmático, concreto, ¿sí? Que trata de expresar la sociedad tal como es, sin idealizarla y que se corresponde al segundo periodo. Entonces, en la época romántica se iniciaba con la restauración de las monarquías absolutas que derrotan a Napoleón en 1815 y que acuerdan eh, prestarse en auxilio frente a las revoluciones liberales. Entonces, estos sucesos aquí y principalmente este movimiento, que fue uno de los de mayor impacto, que es el romanticismo, tuvo origen, fue desarrollado principalmente en Alemania en 1750, obviamente tienen impacto en gran parte de la sociedad, y 1770, ¿sí? Luego encontramos al realismo, que entre sus principales características son la imitación del método científico. Es decir, que el escritor intenta que su obra refleje la realidad social de una manera exacta y objetiva. Entonces, cada uno de estos movimientos, haciendo ahorita aquí un paréntesis, ustedes van a identificar estas características en las obras literarias que se están analizando esta semana, ¿verdad? Como lo es Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley y la debutante de Leonora Carrington. Van a localizar estas características para poder asignarle un movimiento a cada uno de estas obras. Si yo encuentro que en la obra hay imitación del método científico, hay presencia de un narrador omnisciente, hay verosimilitud, es decir, que los argumentos se basan en las realidades cotidianas de los personajes, además de que se sitúen en un contexto contemporáneo. Bueno, podemos hablar de una característica del romanticismo. Otra característica del mismo, la sobriedad, ¿sí? Donde hay un estilo sencillo, sin complicaciones formales, preferencias por la novela también en este movimiento. De hecho, les voy a compartir, ya les decía, antes de compartirles este esquema, sí tengo un esquema aquí de las épocas y de los movimientos literarios. Bueno, pues sí, vamos a abordarlo de una vez, ya que estamos tocando los movimientos. Aquí está. Entonces, los movimientos literarios surgen dentro de las épocas. Mañana vamos a continuar a profundizar un poco más en esto de las épocas literarias, pero para adelantarnos un poco más y empezar a definir las actividades, en las últimas épocas, a partir de la época medieval y de la época moderna y de la época contemporánea, surgen estos movimientos literarios que son tendencias que marcaron la producción artística en el mundo occidental.
¿sí? Estos movimientos literarios vienen a romper con todas las formas tradicionales de crear arte, de crear literatura, ¿sí? Ya decíamos, estábamos hablando del romanticismo, por eso quise abordar de una vez los movimientos para que precisáramos. Este movimiento se da en 1800 a 1850, rompe con el orden de las reglas de las características del clasicismo, busca la originalidad y la expresión del autor mezclados con el arte, ¿sí? ¿Qué características tiene el romanticismo? Hay individualismo, se expresa el yo con el arte, hay subjetivismo, se reflejan las visiones personales en las obras, hay nacionalismo, da importancia a las costumbres de los países, ese es el nacionalismo, irracionalismo, da importancia a sueños, emociones y fantasías, exotismo, se usan como ambiente países desconocidos o épocas pasadas, hay libertad, da importancia a los sentimientos y por último hay idealismo, ¿sí? Busca imposibles, de ahí que decimos cuando alguien sueña mucho, es muy idealista con un mundo, con una realidad, pues decimos que es romántico, ¿no? De ahí viene en ese sentido de idealizar, ¿sí? Entonces, el movimiento romántico. Por el contrario, el movimiento realista, obviamente también un factor que nos va a ayudar a identificar, pues es el periodo histórico. Por eso incluimos fechas también, o les incluyo fechas en esta infografía, para que puedan identificar más fácilmente. Obviamente, si la obra fue producida en dicho periodo histórico, pues muy probablemente va a tener ciertos rasgos ahí, ¿sí? Que hay varios movimientos que se empatan y que lo que necesitamos encontrar, pues son las características dentro de esa narración. Al momento de leer, darme cuenta si hay objetividad, tal cual se refleja la realidad, los sentimientos pierden importancia, a diferencia del romanticismo, ¿sí? Hay un narrador omnisciente, el cual lo sabe todo, emite opiniones de sus personajes y conversa con el lector. Una realidad, pues tal cual realista, no hay nada fantástico o mágico. Hay un protagonista único. ¿A qué se refiere esto? Pues los textos se centran en una sola persona, como debate entre lo que se quiere y lo que dicta la sociedad. Y hay un estilo sobrio, ¿sí? Realista, tal cual. Evita adornos innecesarios. Luego viene el modernismo, que si se fijan está muy cercano también con estos movimientos que se da de 1875 a 1900. ¿Qué características encontramos en el modernismo? Hay refinamiento, ¿sí? Se busca ir en contra de la vulgaridad, del mal gusto de la burguesía industrial, ¿sí? Lo moderno, entre comillas. Exotismo, ambienta las obras en lugares lejanos como imperios del Medio Oriente, India, culturas prehispánicas. Es cosmopolita también, ya que sale del regionalismo, se producen textos con temáticas extranjeras y citadinas. Eso quiere decir cosmopolita. Hay contradicción patriótica, se rechaza lo burgués, se busca regresar a la España absolutista. Encontramos el verso libre y diversidad lingüística. Encontramos palabras extranjeras, cultas y figuras retóricas. Luego vienen los movimientos de vanguardia, ¿sí? Los movimientos de vanguardia son estos movimientos que vienen a romper con todos los demás. Los vanguardistas vienen a marcar una nueva tendencia. Es incluso, es muy peculiar, es muy interesante esto de las vanguardias literarias, porque
por un lado, en ciertos periodos históricos se considera la literatura que existan las formas muy lineales, muy concretas, muy precisas. A la llegada de las vanguardias literarias viene justo el destruir códigos, sistemas establecidos. Los vanguardistas vienen a romper entonces con el arte como se concebía tradicionalmente. Esto es lo que conocemos como los ismos o movimientos de vanguardia: futurismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo, creacionismo, expresionismo, ultraísmo. ¿Sale? Son los movimientos de vanguardia. Entonces, está el futurismo, por ejemplo. ¿Cómo identificamos que una obra es futurista? Porque habla de avances tecnológicos, como máquinas, multitudes urbanas, velocidad, este término de alguna manera que mencionábamos hace un momento, cosmopolita, ¿verdad? El desarrollo de las sociedades. Se desconfigura la sintaxis y la puntuación, no respeta las reglas y busca denotar energía y libertad. Su contenido apunta a la valentía, la audacia y la revolución. Algo importante que vale la pena conocer es que estos movimientos de vanguardia impactan a todas las artes. Es decir, no solamente tenemos literatura futurista, dadaísta, surrealista, cubista, ultraísta, no solo tenemos literatura de estos movimientos, tenemos las 7 bellas artes, arquitectura futurista, ¿sí? Danza futurista, eh, las 7 bellas artes, pintura futurista, ¿sí? Entonces, esto se vuelve muy interesante porque empezamos a decodificar o extraer los códigos que encontramos en nuestras propias ciudades. Empezamos a entender que eso que nosotros vemos en cierta construcción, que nos llama la atención, que decimos que está bonita, pero que hasta ahí se queda, está representando un movimiento, las características de un movimiento. En esa forma encontramos un fondo que nos habla de la manera de pensar de un periodo histórico, de un momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dadaísmo surge con la intención de destruir códigos y sistemas establecidos. Fíjense qué tal el dadaísmo. Es antiartístico, antiliterario y antipoético. Cuestiona la existencia del arte, de la literatura, busca promover un cambio, desestructura completamente el discurso lógico, ¿sí? Entonces, el dadaísmo, fíjense de dónde viene: del balbuceo de los bebés. De ahí viene, del balbuceo de los bebés. Tenemos también al surrealismo, que, ojo, también veamos qué movimiento, ¿no? ¿A qué movimiento pertenece estas obras? Puede ser al surrealismo, se expresa en la obra de forma automática pensamientos conscientes e inconscientes, sin filtros morales o racionales. Los sueños cobran importancia, busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario o lo irracional. ¿Sí? Nosotros, es lo que les digo, identificamos las características en la misma obra. Y a propósito, en una de las obras, de las actividades, perdón, en la actividad integradora 3, se nos pide precisamente que definamos a qué movimiento pertenece, ¿verdad? ¿A qué movimiento pertenece? Y que pongamos frases que representan al movimiento. Es decir, que si yo localizo, o si yo digo que mi texto es surrealista, es porque dentro del texto, dentro de la narración,
encontré un fragmento que me remonta a una característica de las ya mencionadas, ¿sí? Pero es un fragmento del texto, haz de cuenta como una cita textual, extraes tal cual ese fragmento con el cual tú lo identificas con un movimiento. Menciono esto porque hay quienes, en vez de mencionar ese fragmento del texto, mencionan una característica del movimiento y no es así. Es un fragmento del texto. ¿Sale? Entonces, ojo con esto. Y tenemos también al cubismo, ¿sí? Que prefiere lo intelectual, las imágenes visuales como son los caligramas, ¿sí? Tenemos el creacionismo, que prefiere precisamente la creación sobre la imitación de la realidad y la liberación creativa. Su manifestación más importante se produjo en la poesía, que era pues una imagen representativa. Tenemos el expresionismo también, que rechaza que el arte refleje lo externo, se centra en el interior, esta obra muy característica de este periodo, ¿verdad? De este movimiento artístico, el grito. Busca la expresión de los sentimientos y de las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. Y por último tenemos al ultraísmo, que utiliza la metáfora, se da en España, y omite los conectores sintácticos, la puntuación, y busca generar imágenes visuales y asociaciones lógicas. Fíjense qué movimientos tan peculiares, ¿no? Vienen a romper con lo tradicional. En lo personal, en cuanto a movimientos artísticos y en el caso de, por ejemplo, de la arquitectura o de la pintura, todos estos movimientos, híjole, vienen a crear formas artísticas extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Salvador Dalí, ¿verdad? El autor de esta pintura que es Los relojes blandos, ¿sí? Y a diferentes pintores, escultores, diferentes artistas que se ven impactados por estos movimientos y que también crean sus obras, no solamente literatura, sino pintura, arquitectura, escultura, danza, música. ¿Tenemos música surrealista? Claro que sí. Tenemos música cubista, dadaísta, etcétera. Las 7 bellas artes se ven impactadas por estos movimientos literarios. Está por cortar la sesión. eh, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Si no, daremos por terminada la sesión y como les comenté en la pizarra de las sesiones, por esta ocasión, la siguiente sesión va a ser mañana, para esta es a las 10, a las 18 horas, tiempo del centro de nuestro país. ¿Sale? Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Si no, daremos por concluida nuestra sesión. Es mucha información, ¿sí? Es muy profundo lo de las épocas y lo de los movimientos literarios, pero es muy interesante, nos ayuda a conocer más, les digo, de nosotros mismos y a interpretar el mundo social que nos rodea de una manera distinta. Todo bien, Rebeca, gracias, gracias, Rosalba, Valeria, igual, José Luis, Valeria, ninguna, gracias, Hilda. Perfecto, entonces hasta aquí llegamos, nos terminamos nuestra sesión y mañana continuamos, responderemos también de alguna duda que, como siempre les comento, esas preguntas que se externaron en las videosesiones de módulo, pues desde hoy que se empieza a explicar los temas, pues se van dando solución, van siendo respondidas, ¿verdad? Pasen buena noche, hasta mañana, descansen.